Famoso Metra 1, Heath Ledger, el caballero que se convirtió en leyenda. Hay ausencias que se sienten como un silencio repentino en una habitación llena de gente. Hollywood ha visto irse a muchos, pero pocos dejaron una herida tan abierta y una pregunta tan constante como Heath Ledger. No solo perdimos a un actor, perdimos al hombre que estaba destinado a redefinir lo que significaba ser una estrella de cine en el siglo XXI. A finales de los 90, la industria intentó encasillarlo. Con su mandíbula marcada y ese carisma natural, era el galán australiano perfecto. Lo vimos en 10 cosas que odio de ti y el mundo se enamoró. Pero Heath tenía un fuego interno que no se conformaba con portadas de revistas para adolescentes. Él quería arte, quería transformación. Su valentía quedó clara cuando aceptó el papel de Ennis del Mar en Brokeback Mountain. En una época donde Hollywood aún temía a las historias de amor entre hombres, Ledger entregó una actuación tan contenida, tan dolorosa y tan humana que le valió su primera nominación al Oscar. Fue ahí donde nos dimos cuenta de que estábamos ante un gigante. Pero si hablamos de por qué lo extrañamos, tenemos que hablar de The Dark Knight. Cuando se anunció que él sería el Guasón, Internet estalló en críticas. No es lo suficientemente oscuro, decían. Qué equivocados estaban. Heath se encerró en un hotel durante semanas. Llevó un diario desde la perspectiva del caos y creó una voz y unos tics que hoy son parte de la historia del cine. Esa entrega total fue su regalo y, según dicen muchos, también su carga. El Joker no solo le dio un Oscar póstumo, le dio la inmortalidad cinematográfica, pero nos quitó al hombre detrás de la pintura blanca. Aquel 22 de enero de 2008, el tiempo se detuvo. Ledger tenía solo 28 años. Es imposible no pensar en las películas que nunca filmó, en los personajes que nunca conoceremos y en la dirección que habría tomado su carrera. ¿Se habría convertido en el nuevo Marlon Brando? ¿Habría ganado 3 o 4 estatuillas más? Extrañamos a Heath porque era auténtico. En una industria de plástico, él era puro instinto. Extrañamos esa mirada intensa y la sensación de que, cada vez que aparecía en pantalla, algo importante estaba por suceder. Su legado no es solo una estatua dorada, es el recordatorio de que el talento real quema rápido, pero su luz nunca se apaga. Heath Ledger no murió, simplemente se quedó atrapado en el cuadro perfecto de nuestra memoria. Y por eso, Hollywood nunca volverá a ser igual sin él. Famoso número 2. Robin Williams, el genio que nos enseñó a reír y a llorar. Dicen que la risa es el lenguaje del alma, y si eso es cierto, Robin Williams era el políglota más grande que el mundo haya conocido jamás. Su partida en 2014 no fue solo una noticia de espectáculos. Fue un golpe directo al corazón de 3 generaciones que crecieron sintiendo que Robin era ese tío divertido, ese profesor inspirador o ese amigo imaginario que siempre sabía qué decir para hacernos sentir mejor. Robin no actuaba, él explotaba. Desde sus inicios en Mork and Mindy quedó claro que su cerebro funcionaba a una velocidad distinta a la del resto de los mortales. Era capaz de improvisar 1000 chistes por minuto, de saltar de una imitación a otra sin tomar aire, dejando a sus compañeros de reparto y al público sin aliento de tanto reír. Pero reducir a Robin Williams a la comedia sería un error imperdonable. Detrás de esa energía frenética habitaba un actor dramático de una sensibilidad casi insoportable. En películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, nos enseñó a aprovechar el día, carpe diem, y en Mente Indomable nos regaló una de las escenas más humanas de la historia del cine en un banco de un parque, recordándonos que no es nuestra culpa el peso que cargamos. Lo que hace que extrañemos tanto a Robin es la ironía de su partida.
El hombre que dedicó cada segundo de su existencia a iluminar la vida de los demás, luchaba contra una oscuridad interna que pocos comprendían. Su batalla contra la demencia por cuerpos de Lewy fue el capítulo final de un hombre que, incluso perdiendo sus facultades, intentaba mantener la alegría de quienes lo rodeaban. Su ausencia dejó a Hollywood huérfano de esa chispa de locura genuina. Hoy vemos comedias que intentan imitar su ritmo, pero les falta ese ingrediente secreto, el corazón. Robin no buscaba el aplauso por ego. Lo buscaba porque necesitaba conectar, porque sabía que una sonrisa podía salvarle la vida a alguien, aunque al final nadie pudiera salvar la suya. Extrañamos a Robin Williams porque era el recordatorio constante de que está bien ser diferente, de que la imaginación es el arma más poderosa que tenemos y de que al final del día solo nos queda una pequeña chispa de locura y no debemos perderla. Cada vez que volvemos a ver una de sus películas hay una mezcla de alegría y un nudo en la garganta. Lo extrañamos porque Hollywood hoy se siente un poco más gris, un poco más serio y mucho más vacío sin su genio saltando por la pantalla. Robin Williams no se fue del todo. Se quedó en cada carcajada que logramos soltar cuando el mundo se pone difícil. ¡Oh, capitán, mi capitán! Gracias por las risas y sobre todo gracias por las lágrimas. Famoso Bullet 3, Paul Walker. Mucho más que un conductor veloz. Hay despedidas que se sienten como un choque de frente. En noviembre de 2013, el mundo del cine se detuvo cuando supimos que Paul Walker, el hombre que personificaba la velocidad y la libertad, había perdido la vida. Pero lo que Hollywood extraña de Paul no es solo a la estrella de acción de ojos azules y sonrisa fácil. Extrañamos al hombre que en un mundo de egos gigantes prefería el océano, la familia y ayudar a los demás por encima de las alfombras rojas. Para millones, Paul siempre será Brian O'Connor. Él fue el ancla emocional de la saga Rápido y Furioso. Mientras otros personajes se volvían casi superhéroes, Paul mantenía la historia conectada a la tierra. Su química con Vin Diesel no era una actuación, era una hermandad real que traspasaba la pantalla. Él no buscaba ser el protagonista que acaparara todos los focos. Paul tenía una humildad extraña en Hollywood. Aceptaba su fama con una sonrisa, pero siempre parecía tener un pie fuera de la industria, prefiriendo la autenticidad de su vida privada en Santa Bárbara que el brillo artificial de las fiestas de Los Ángeles. Lo que muchos descubrieron tras su partida y que nos hace extrañarlo aún más fue su inmensa labor humanitaria. Paul no donaba dinero solo para deducir impuestos. Él fundó Reach Out Worldwide y viajaba personalmente a lugares devastados por terremotos o tsunamis, cargando suministros y trabajando en el barro junto a los voluntarios. Extrañamos a Paul porque representaba un tipo de masculinidad que hoy escasea, una mezcla de fuerza y extrema ternura. Era un padre dedicado y un protector de la naturaleza. Su amor por el mar y la biología marina nos recordaba que había profundidad detrás de esa cara de galán de cine. Su muerte, irónicamente en un accidente de auto mientras regresaba de un evento benéfico, dejó a la franquicia de Rápido y Furioso con un vacío imposible de llenar. La escena final de la séptima entrega, con su auto separándose del de Vin Diesel en una bifurcación del camino, sigue siendo uno de los momentos más llorados de la historia reciente del cine. Extrañamos a Paul Walker porque nos recordaba que se puede ser una superestrella y seguir siendo un ser humano íntegro. Su ausencia nos dejó con la sensación de que el viaje terminó demasiado pronto, que todavía le quedaban muchas olas por surfear y muchas vidas por tocar. Paul no solo corría para llegar a la meta, corría para disfrutar el camino. Y aunque su camino se desvió antes de tiempo, el rastro que dejó sigue siendo una guía de humildad y bondad en una industria que a menudo olvida lo que realmente importa. Famoso Película 4, Chadwick Boseman.
el rey que luchó en silencio. Hay actores que interpretan héroes y luego hay héroes que, por un tiempo, aceptan actuar para nosotros. La muerte de Chadwick Boseman en agosto de 2020 no solo dejó a Hollywood en estado de shock, dejó al mundo entero con una sensación de incredulidad. ¿Cómo era posible que el hombre que personificaba la fuerza, la realeza y la vitalidad inquebrantable en la pantalla estuviera librando una batalla final contra el cáncer en la vida real? Chadwick no llegó a la fama por accidente. Eligió sus papeles con la precisión de un cirujano y la responsabilidad de un historiador. Antes de ponerse el traje de vibranio, nos regaló las interpretaciones de gigantes como Jackie Robinson en 42 y James Brown en Get On Up. Él no solo quería actuar, él quería dignificar la historia afroamericana, darle un rostro de nobleza y poder. Pero fue, sin duda, su papel como T'Challa en Black Panther lo que lo convirtió en un fenómeno global. Chadwick entendió que su personaje era más que una película de superhéroes. Era un símbolo de esperanza para millones de niños que, por primera vez, se veían reflejados en un rey sabio, fuerte y justo. Lo que hace que extrañemos a Chadwick con una intensidad especial es la dignidad de su silencio. Durante 4 años, mientras filmaba algunas de las producciones más exigentes físicamente en la historia del cine, Chadwick estaba pasando por innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Nunca se quejó. Nunca usó su enfermedad para dar lástima. Se entregó por completo a su arte y a su comunidad, visitando a niños con cáncer terminal mientras él mismo vivía esa realidad, dándoles fuerza cuando él mismo se estaba debilitando. Extrañamos esa integridad moral, esa ética de trabajo sobrehumana y esa elegancia natural que parecía emanar de sus poros. Extrañamos a Chadwick Boseman porque su carrera estaba en un ascenso meteórico. Estaba destinado a ser uno de los grandes pilares de la actuación de las próximas décadas. Su última actuación en Ma Rainey es Black Bottom nos mostró a un hombre dejando hasta su último aliento en cada línea de diálogo, recordándonos que el talento verdadero no se apaga, incluso cuando el cuerpo falla. Su ausencia ha dejado un vacío imposible de llenar en el universo cinematográfico de Marvel, pero sobre todo ha dejado un hueco en la cultura popular. Extrañamos su voz pausada, su sonrisa sabia y la seguridad que transmitía al mundo. Chadwick Boseman no solo interpretó a un rey, vivió como uno y se fue como uno. Wakanda ya no es solo un lugar en los cómics. Es el legado de un hombre que nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el propósito y en el corazón. Famoso, Mo5, Patrick Swayze, el eterno galán que bailaba con el alma. Hay actores que definen una época, pero hay otros que se convierten en el latido del corazón de toda una generación. Patrick Swayze era eso y mucho más. En un Hollywood que a menudo separa a los hombres de acción de los hombres sensibles, Patrick llegó para demostrar que se podía ser un experto en artes marciales, un jinete impecable y al mismo tiempo el bailarín más elegante y vulnerable de la gran pantalla. Su partida en 2009 nos quitó a un artista que por encima de todo era pura pasión. La carrera de Swayze es una colección de momentos que se quedaron grabados en el ADN de la cultura pop. ¿Quién puede olvidar a Johnny Castle en Dirty Dancing? Con su chaqueta de cuero y su actitud de rebelde con causa, nos enseñó que nadie pone a Baby en un rincón. Pero no era solo una película de baile, era Patrick, demostrando que la masculinidad también reside en la disciplina, en el ritmo y en la protección del ser amado. Poco después, nos rompió el corazón en Ghost, La sombra del amor. En una de las actuaciones más difíciles de su carrera, logró que creyéramos en lo invisible, convirtiendo una escena de alfarería en el momento más romántico de la historia del cine. Patrick tenía ese don.
hacía que lo imposible se sintiera real y cercano. Pero lo que Hollywood realmente extraña de él era su autenticidad. Swayze no era un producto de laboratorio de una agencia de talentos. Era un tejano de verdad, un hombre que criaba caballos árabes y que hacía sus propias acrobacias. En Point Break, Punto de Quiebre, nos dio a Bodhi, un villano tan carismático y espiritual que terminamos deseando que escapara de la justicia entre las olas gigantes. Extrañamos a Patrick porque nunca se rindió. Su lucha contra el cáncer de páncreas fue un reflejo de cómo vivió su vida, con la cabeza alta, trabajando hasta el último momento y manteniendo una dignidad que inspiró a millones. No permitió que la enfermedad definiera su final. Prefirió que su legado fuera su inquebrantable voluntad. Extrañamos a Swayze porque hoy la industria busca desesperadamente a el próximo Patrick Swayze, pero nadie tiene esa combinación de dureza y ternura. Extrañamos su voz suave, su capacidad para hacernos llorar y reír en una misma escena, y esa presencia física que llenaba cualquier habitación sin necesidad de gritar. Se fue a los 57 años, demasiado pronto para un hombre que aún tenía mucho que contar. Pero cada vez que suena She's Like the Wind, canción que él mismo compuso e interpretó, recordamos que hay personas que son como el viento. No puedes atraparlas, pero siempre puedes sentir su fuerza y su calidez. Patrick Swayze no solo fue una estrella de cine, fue el recordatorio de que la verdadera fuerza de un hombre está en su capacidad de amar, de proteger y, por supuesto, de bailar aunque la música se esté apagando. El mundo es un lugar un poco menos brillante desde que él dejó de brillar en nosotros. Famoso Bimela 6, Philip Seymour Hoffman, el camaleón del alma. Hay actores que interpretan personajes y luego hay actores que se convierten en espejos de la condición humana. Philip Seymour Hoffman era esto último. Su muerte en 2014 dejó a la industria del cine no solo sin una estrella, sino sin su brújula actoral. En un Hollywood a menudo obsesionado con la apariencia, Philip se impuso con la fuerza de su talento puro, demostrando que no necesitaba ser un modelo de revista para ser el hombre más fascinante de la pantalla. Extrañamos a Philip porque él no actuaba a medias. Cada papel era una inmersión total en la psique de hombres imperfectos, solos o desesperados. Lo vimos ganar el Oscar por Capote, donde desapareció por completo para darnos una interpretación tan precisa que rozaba lo sobrenatural. Pero también lo vimos ser el corazón herido en Magnolia, el asistente leal en El Gran Lebowski o el carismático y aterrador líder de culto en The Master. Él poseía esa extraña habilidad de hacernos sentir empatía por personajes que, en manos de cualquier otro actor, habrían sido detestables. Tenía una vulnerabilidad física, una forma de ocupar el espacio que gritaba honestidad. Cuando Philip estaba en una escena, era imposible mirar a nadie más. Lo que hace que su ausencia sea tan pesada es saber que su genialidad venía acompañada de una lucha interna devastadora. Philip era un hombre de una intensidad emocional que a veces parecía sobrepasarlo. Su batalla contra las adicciones fue el triste final para un hombre que dedicó su vida a explorar las sombras de los demás, mientras intentaba manejar las suyas propias. Extrañamos su exigencia. Se dice que Philip nunca estaba satisfecho, que siempre buscaba una capa más de verdad, un matiz más de dolor o de alegría. Esa búsqueda de la perfección es algo que hoy, en la era de los efectos visuales y las actuaciones procesadas, se siente como una especie en extinción. Extrañamos a Philip Seymour Hoffman porque todavía tenía décadas de actuaciones magistrales por darnos. Es doloroso pensar en los directores que se quedaron sin su muso y en los guiones que nunca encontrarán a alguien capaz de leer entre líneas como él lo hacía. Su partida nos recordó que el talento más brillante a veces es también el más frágil.
Philip no necesitaba efectos especiales para dejarnos boquiabiertos. Solo necesitaba su voz, su cuerpo y esa mirada que parecía entender todos nuestros secretos. Se fue el actor, pero se quedó el estándar de lo que significa realmente actuar. Hollywood hoy es un lugar más vacío porque ya no hay nadie que se atreva a desnudarse el alma de la forma en que él lo hacía cada vez que gritaban acción. Famoso RC-7, Michael Clarke Duncan, el gigante de corazón de oro. En Hollywood, donde las apariencias a menudo lo son todo, Michael Clarke Duncan llegó para desmantelar prejuicios. Con su 1,96 m de estatura y su voz resonante, cualquiera podría haberlo encasillado como el típico villano musculoso. Pero Michael, con esa sonrisa que desarmaba y esa mirada cargada de bondad, demostró que debajo de la piel de un gigante podía latir el corazón más tierno y vulnerable de la industria. Su partida en 2012 dejó un vacío en la pantalla y en el alma de muchos. La historia de Michael es una de perseverancia. Antes de Hollywood, trabajó como guardaespaldas de estrellas, protegiendo a figuras como Will Smith y Jamie Foxx. Pero su verdadero llamado llegó con la actuación. Aunque su imponente físico lo llevó a papeles de tipo rudo, fue su audición para Milagros Inesperados, The Green Mile, lo que lo catapultó al estrellato y le valió una nominación al Oscar. Como John Coffey, un hombre gigantesco y con habilidades sobrenaturales que era acusado de un crimen que no cometió, Michael Clarke Duncan nos hipnotizó. Transmitió una inocencia, una pureza y una compasión tan profundas que era imposible no sentir la injusticia de su destino. Esa actuación no solo rompió el estereotipo de su físico, redefinió lo que un hombre grande podía representar en el cine. Lo que Hollywood y el público extrañan de Michael es su personalidad. A pesar de su apariencia intimidante, era conocido por su amabilidad, su calidez y su sentido del humor. Era el tipo de persona que hacía que cualquiera se sintiera cómodo, un espíritu gentil en un cuerpo poderoso. Su presencia en un set de filmación era garantía de buen ánimo y profesionalismo. Extrañamos a Michael porque era un recordatorio de que no se debe juzgar un libro por su cubierta. Él era la encarnación de la idea de que la verdadera fuerza reside en la nobleza del espíritu, no en el tamaño de los músculos. En una industria que a menudo glorifica la oscuridad, él era una luz de humanidad y bondad. Su partida a los 54 años, debido a complicaciones cardíacas, fue un golpe inesperado. Se fue en la cúspide de una carrera que prometía seguir explorando la dualidad de su fuerza y su ternura. ¿Cuántos otros personajes memorables, con ese toque único de inocencia y poder, nos perdimos? Michael Clarke Duncan nos enseñó que la compasión puede ser la fuerza más grande de todas. Su legado no es solo una serie de películas, es la lección de que el verdadero poder radica en la capacidad de tocar el alma de los demás. Michael Clarke Duncan no solo fue un actor, fue un milagro cinematográfico. Su voz y su corazón siguen resonando, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda siempre puede haber un gigante amable listo para llevarse el dolor del mundo. Famoso número 8, James Gandolfini, el hombre que humanizó al monstruo. Hay un antes y un después en la historia del entretenimiento, y ese punto de inflexión tiene el rostro de James Gandolfini. Antes de él, los protagonistas de la televisión tenían que ser héroes impecables. Pero James llegó para demostrarnos que podíamos amar, entender y hasta compadecer a un hombre que hacía cosas terribles. Su partida en 2013, mientras estaba de vacaciones en Italia, dejó a Hollywood sin su gigante más complejo y a la audiencia con un sentimiento de orfandad que el tiempo no ha logrado curar. James Gandolfini le dio vida a Tony Soprano, un personaje que en manos de cualquier otro habría sido un simple villano.
Pero James le inyectó una humanidad, una ansiedad y una vulnerabilidad que nos obligaron a mirarnos en el espejo. Extrañamos a James porque él era el actor de actores, alguien que podía pasar de la furia volcánica a una ternura infantil solo con un movimiento de sus ojos. Él no solo actuaba, él sentía cada escena con una intensidad que a veces le resultaba agotadora. Esa entrega total fue la que permitió que la televisión fuera considerada arte al mismo nivel que el cine. Si hoy disfrutamos de personajes como Walter White o Don Draper, es porque James Gandolfini les abrió la puerta, demostrando que el público podía conectar con la verdad, por más oscura que fuera. Lo que hace que lo extrañemos con tanta fuerza es el contraste entre su personaje y el hombre real. James era un hombre profundamente tímido, que odiaba las entrevistas y que se sentía incómodo con la fama. Era famoso por su generosidad en el set. Se dice que repartía bonos de su propio sueldo entre sus compañeros para agradecerles su trabajo. Extrañamos a ese James que prefería ser visto como un trabajador más que como una estrella. Tenía una presencia imponente pero una voz suave, una combinación que lo hacía único. En películas como The Drop o Enough Said, demostró que su talento iba mucho más allá de los tipos duros. Era un actor de una delicadeza suprema que apenas estábamos empezando a explorar fuera del mundo de la mafia. Su muerte a los 51 años fue una tragedia que se sintió personal para millones. Se fue justo cuando el mundo estaba ansioso por ver qué más podía hacer ese hombre de mirada cansada y talento infinito. Hollywood extraña su peso, no solo físico, sino emocional. No ha vuelto a haber nadie que llene la pantalla con esa mezcla de autoridad y fragilidad. James Gandolfini nos enseñó que la perfección es aburrida y que la verdadera belleza reside en nuestras cicatrices y contradicciones. Lo extrañamos porque, en un mundo de apariencias, él fue la verdad más cruda y hermosa que la televisión nos regaló. Famoso no la 9, Matthew Perry, el amigo que siempre estuvo ahí. Hay muertes que se sienten como el final de una era. Y luego está la de Matthew Perry, que se sintió como la pérdida de alguien de nuestra propia familia. Durante 10 años, Matthew entró en nuestras casas todas las noches, convirtiéndose en el refugio de millones que buscaban una risa después de un mal día. Su partida nos dejó con una realidad amarga. El hombre que nos enseñó a reírse de las desgracias de la vida libraba una batalla contra sus propios demonios en una soledad que Hollywood, a veces, solo sabe maquillar. Extrañamos a Matthew, porque él no solo interpretó a Chandler Bing, él creó a Chandler Bing. Su cadencia al hablar, su uso magistral del sarcasmo y su lenguaje corporal definieron el humor de toda una generación. Matthew tenía ese don único de ser el tipo más gracioso de la habitación y al mismo tiempo el más vulnerable. Él nos enseñó que ser inseguro estaba bien, que el humor es la mejor defensa contra el miedo y que la amistad verdadera es el único soporte real que tenemos. A pesar de los millones y de la fama mundial, Matthew siempre mantuvo una cualidad humana que lo hacía parecer uno de nosotros. Por eso, su ausencia duele tanto, porque sentimos que el grupo de amigos más famoso de la historia se ha roto para siempre. Lo que hace que hoy extrañemos a Matthew con un respeto renovado es la honestidad con la que vivió sus últimos años. En un mundo de filtros y apariencias, él decidió desnudarse ante el público en sus memorias, contando sin rodeos su lucha contra las adicciones. No lo hizo por dinero, sino para ayudar a otros. Extrañamos a ese Matthew que se convirtió en un faro de esperanza para quienes sufren en silencio. El hombre que decía que cuando muriera, no quería que Friends fuera lo primero que se mencionara, sino su deseo de ayudar a los demás a recuperarse. Esa integridad y ese propósito
son los que dejan el vacío más grande en una industria que a menudo olvida la importancia de la salud mental. Extrañamos su genialidad cómica, esa que era capaz de salvar un guión mediocre solo con una mirada. Extrañamos su presencia en los reencuentros, su honestidad brutal y esa risa que, aunque a veces escondía dolor, siempre fue genuina para nosotros. Hollywood ha perdido a su mejor contador de chistes, pero el mundo ha perdido a un hombre que intentó convertir su sufrimiento en una herramienta de sanación para otros. Matthew Perry se fue antes de tiempo, pero nos dejó un regalo eterno: la certeza de que, sin importar lo difícil que sea la vida, siempre habrá un episodio, un chiste o una sonrisa suya esperando para decirnos que todo estará bien. Gracias, Matthew, por estar ahí para nosotros cuando más lo necesitábamos. Famoso Nil 10, Sean Connery, el último caballero de la pantalla. Hay actores que son estrellas y hay actores que son instituciones. Sean Connery era lo segundo. Su presencia en la pantalla no pedía permiso, simplemente tomaba el control. Cuando nos dejó en octubre de 2020, no solo se fue un actor escocés, se fue el hombre que definió la elegancia, la masculinidad y la autoridad para más de medio siglo. Hollywood extraña a Connery porque él representaba una era donde no se necesitaban efectos especiales para imponer respeto. Solo bastaba su voz de barítono y esa mirada que parecía haberlo visto todo. Aunque muchos han bebido el martini de James Bond, Sean Connery fue quien diseñó la copa. Él le dio a la gente 007 esa mezcla peligrosa de sofisticación y brutalidad. Primer gran icono global de la era moderna. Él estableció el estándar de lo que significaba ser un héroe de acción con clase. Pero Sean era demasiado grande para quedarse atrapado en un solo papel. Hollywood lo extraña porque tuvo la valentía de alejarse del éxito seguro para demostrar que era un actor de una profundidad inmensa. Desde el monje detective en El nombre de la rosa hasta el policía veterano en Los Intocables, papel que le dio el Oscar, Connery demostró que el carisma solo mejora con los años. Lo que hace que su ausencia sea un vacío constante es que no ha nacido nadie que pueda heredar su gravedad natural. Extrañamos esa voz inconfundible, ese acento escocés que nunca abandonó y que le daba una autenticidad inquebrantable a cada palabra. Ya fuera interpretando al padre de Indiana Jones o a un capitán de submarino ruso, Connery siempre era el centro de gravedad de la película. Se retiró del cine años antes de morir, pero incluso en su jubilación, su sombra seguía proyectándose sobre Hollywood. Extrañamos la seguridad que transmitía, la sensación de que, mientras Sean Connery estuviera en pantalla, las cosas se harían de la manera correcta. Extrañamos a Sir Sean Connery porque personificaba un tipo de estrella de cine que ya no se fabrica. Un hombre que pasó de ser repartidor de leche a ser nombrado el hombre del siglo. Su legado es la prueba de que el talento real, cuando se mezcla con una personalidad indomable, es eterno. Música. Sube el tono melancólico y luego una transición a algo más épico y esperanzador. 10 hombres, 10 leyendas y 10 vacíos que Hollywood nunca podrá llenar por completo. Desde la intensidad de Heath Ledger hasta la elegancia eterna de Sean Connery, cada uno de ellos nos dejó algo más que películas. Nos dejaron recuerdos, lecciones y una parte de su propia alma grabada en el celuloide. Extrañamos a estos famosos porque, a través de ellos, aprendimos a reír, a llorar y a soñar con mundos mejores. Hollywood seguirá produciendo estrellas, pero estas 10 figuras nos recordarán siempre que la verdadera fama no se mide en seguidores ni en dinero, sino en el espacio que dejas en el corazón del público cuando te vas. ¿Y tú? ¿A quién extrañas más en la gran pantalla? ¿Quién faltó en esta lista?
Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias de fama y fortuna.